Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a concluir nuestra meditación del propósito psicológico 32 del Santo Graal. Recordemos siempre, nosotros leemos tal cual está escrita la obra, porque es en ella donde nosotros encontramos los elementos, los instrumentos, los mecanismos para alcanzar la iluminación. Su amiga solo hace comentarios, comparte lo que en base a sus preguntas, sus dudas ha ido investigando, ha ido encontrando, pero solo son eso, comentarios. Recordemos también que toda la obra puede ser descargada de www.sergerreinaudelaferrer.net y que estamos trabajando en la iluminación de nuestro chakra Ajna, Svadhisthana. Por lo tanto, trabajamos con el elemento agua. Y ahora, por primera vez, vamos a decir nuestras oraciones así, sin vernos físicamente. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Resistiré al mal y escogeré el bien. Nos vemos pronto. Todo se resume en un único punto de búsqueda, la liberación. El propósito hace un giro muy honesto. Todo lo que hemos recorrido, Grial, tradición primordial, Melquisedec, Parsival, Feirefis, Oriente y Occidente, no tiene sentido si no desemboca en esto. Liberación no es salvación moral, no es perfección psicológica, no es acumulación de conocimiento. Liberación es despertar a lo que ya es y dejar de vivir como si no lo fuera. Gödel participa de la transmisión porque él no habla sobre la liberación, sino desde el borde de ella. Abandonar el equipo intelectual, y esto es crucial. Para llegar a la última etapa de la peregrinación, habían debido abandonar su equipo intelectual. No significa despreciar la inteligencia, significa saber dónde termina su jurisdicción. La razón ordena, discrimina, prepara, limpia el terreno, pero no cruza el umbral. Por ello, el propósito se alinea con Sócrates, Platón, Imaraví, el Vedanta, el Tao. El último paso no es un acto mental. Logramos comprender por qué nosotros sentimos a veces que entendemos y no entendemos al mismo tiempo. Eso no es confusión, es señal de proximidad. El piloto del alma, Nous, Vidya, Jnana, Tao. Este es uno de los puntos del texto tejido con mayor sutileza. Gödel nos dice, si uno se aventura más allá de la psique, sin un principio epistemológico superior, se pierde. Ese principio no es una técnica, no es una creencia, no es una doctrina. Es lo que Platón llamó nous, la inteligencia que ve, no la que razona. Nous no produce ideas, reconoce evidencia. Por eso el texto nos dice que es trascendente e inmanente, impersonal como la luz, no una función del hombre. Estamos exactamente en el mismo punto al que Imaraví nos llevó cuando habló del corazón como órgano del conocimiento directo. El descenso sin perderse, la marra indestructible. Este párrafo es bellísimo y peligroso si se le malentiende. Descender a los abismos, un universo sin espacio ni tiempo. Gödel no está hablando de visiones, ni de estados alterados, ni de experiencias extraordinarias. Está hablando de ir más allá de la mente sin disolverse. Entonces es necesario ver por qué insiste tanto en estabilidad, amarra, anclaje en lo real. El verdadero riesgo no es ir demasiado lejos, es ir sin centro. Y de esta manera volvemos al Graal. El Graal no es lo que se busca, es lo que permite no perderse al buscar. El sabio, el gurú, el maestro, este punto toca directamente algo muy delicado en nuestro corazón, y lo vamos a decir con mucho cuidado. El sabio no da respuestas finales, no entrega fórmulas, no construye sistemas. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, nos robaría la liberación. Si él nos dispensara esa concesión, cesaría de creer en la sabiduría de su enseñanza.
El sabio no sustituye nuestro centro, lo señala hasta que nosotros lo recordemos. Por eso Sócrates parecía contradictorio, y no lo era. Jugaba a romper la mente para que emergiera otra luz. Recordarse, la palabra clave. Esta palabra encierra la clave que une todo el texto con la enseñanza del propósito. Su estrategia convergía sobre una única meta, incitar al hombre a recordarse. Esto es exactamente la anamnesis platónica, el dhikr islámico, el smriti hindú, el volver al centro del propósito. La verdad no se adquiere, se recuerda. Por ello, Platón puede decir la verdad existe en nosotros desde siempre. Se clarifica entonces que la liberación no añade nada, quita lo que estorba. Neti, neti, porque no hay definición final. El texto termina donde debía terminar. No es eso, no es eso. No porque la verdad sea oscura, sino porque no cabe en categorías mentales. Toda definición la traiciona, todo concepto la reduce. Por eso, el grial no se describe, el centro no se posee, la tradición primordial no se institucionaliza, se vive. Les quiero compartir un chismecito iniciático realmente. Y lo comparto porque más que seguro que, no sé si a todos, pero a muchos les pasará lo mismo que a mí me ha pasado desde la primera ronda y en la cuarta ronda. Y probablemente me siga pasando. Me he dicho muchas veces, dudo de mi capacidad de comprensión. Ahora, gracias a Godel, logro decirme, lo que a veces me falta no es comprensión, es confianza en el modo en que comprendo. Al fin, parece ser que me doy cuenta de que mi comprensión, si puedo llamarla mía, por supuesto, no es lineal, no es conceptual, no es sistemática. Todavía no sé lo que sea, pero no es nada de ello. Sentir que el texto de Godel no viene a enseñarnos algo nuevo, viene a confirmar lo que el camino que estamos recorriendo, rumiando, sintiendo, callando, es el camino correcto. Y que no estamos solos porque el centro no abandona a quien lo habita. Luego del chismecito, volvamos a la lectura del propósito. En su obra sobre un compañero de Sócrates, Roger Godel hace tener a sus intérpretes el diálogo siguiente. Vuestros ojos están muy abiertos. Les hacéis recorrer la extensión de un vasto horizonte. En vuestro campo de conciencia desaparecen las nubes del cielo azul. ¿Qué percibís aún? La imagen de una montaña, la ribera próxima con los árboles sobre las orillas. ¿Ha entrado enteramente el paisaje en vos? Nada importante ha sido olvidado, excepto vos mismo. En el momento de concluir la inspección, hemos olvidado introducir en vuestro campo de conciencia a vuestro cuerpo. Reparemos rápidamente el olvido. La imagen de esta silueta faltaría en la visión de conjunto. ¿Por qué haberla cortado? Porque ella tiene su lugar en el centro de todos los radios visuales, hacia mi cuerpo, más particularmente sobre mis ojos, converge el universo entero, al menos aquel que me es conocido o conocible. Cada uno de nosotros se atribuye este privilegio singular. En consecuencia, el mundo debería tener millares de centros. Vos serías uno de ellos. Pero este lugar central lo situaríais en la superficie de vuestro cuerpo o se lo debe buscar más profundamente. Él está en la retina, o más bien en el cerebro, entre el lóbulo occipital y los núcleos grises de la base, en la trama del diencéfalo. Os pido reconocer el punto central donde vienen a perderse en vos todos los rayos luminosos. Es a vuestra propia experiencia que yo me dirijo, no a teorías fisiológicas. Os pido examinar de nuevo el contenido de vuestro campo de visión, desde los objetos lejanos hasta los más próximos. Para terminar, encontraréis incluido vuestro propio cuerpo en primer plano. Retiraos entonces detrás de su imagen. Expresaré simplemente aquello que constato. Este centro de observación debe estar escondido a una profundidad muy grande de mi ser, más allá de todos los sentidos, puesto que la forma de mi cuerpo mezclada a las sensaciones y juicios
que a él se refieren aparecen a un testigo establecido en este puesto. Él está necesariamente en retirada y a una distancia inconmensurable de todas las cosas interiores o exteriores al cuerpo. ¿Sería el centro mismo de integración de la individualidad el punto donde él permanece en su unidad indivisible? Y vamos a leer una nota bastante larga, pero necesaria. Godel entiende por la expresión distancia inconmensurable evocar algo distinto de una medida espacial. Él quiere situar al observador fuera de las categorías del tiempo y el espacio. Su declaración se reúne a aquella del gran fisiólogo Sherrington en un estudio que ese sabio consagra al principio del yo. Escribe: el yo, que se encuentra al centro en un mundo de cosas, existente sin contornos, ni formas, ni dimensiones, invisible, intangible, desprovisto de atributos sensibles, durable de una durabilidad indefinida cuando uno lo compara con las cosas. Posición sin magnitud. De ese yo somos mucho más inmediatamente conscientes que del mundo espacial alrededor de nosotros, ya que él es nuestra experiencia directa. Él es el sí, the self. Y por tanto él no ha sido visto jamás, ni sentido, y aunque él posee el lenguaje, no ha sido jamás oído, invisible, intangible, no perceptible, permanece inaccesible a los sentidos, aunque él mismo es conocido por sí mismo directamente, dado de primera mano e inexpugnable. Y cierra el paréntesis. Desde que se os aparece en esta perspectiva, ¿en qué se convierte vuestro cuerpo con relación al paisaje? Una necesidad lógica le impone el tomar lugar en el universo del cual forma parte integrante. Mi cuerpo está hecho de la misma estopa que el marco que lo circunda. Él ha buscado en el cosmos todos los elementos físicos y químicos de los cuales se compone. Su lugar está en el mundo exterior. ¿El mundo exterior? Ese universo de objetos que resueltamente hemos desaprobado y desterrado de nuestra presencia, retoma ahora su lugar delante de nosotros y se ha acrecentado mucho mientras que descendemos en profundidad hasta ese puesto de observación en la interioridad. Su masa ha absorbido vuestro cuerpo y todos vuestros pensamientos. ¿El pensamiento de un hombre puede ser parte del mundo objetivo? Observad el juego de vuestra actividad mental. Cuando ella nace y toma forma delante de nosotros, ella hace brotar su curva, la desarrolla, establece o rompe las relaciones entre un tema y otro bajo la mirada de vuestro espíritu de discriminación. El contenido os es ofrecido para ser retocado, corregido y transmitido al órgano de expresión, la palabra. La elaboración y el desarrollo de ese extraño fenómeno se han cumplido a distancia del nivel donde permanecía en vela el observador, y éste, establecido sobre esa alta y última instancia, posee el poder de desdoblar el curso de los pensamientos. Si yo lo percibo a partir de ese hogar distante, el encaminamiento de mi propia reflexión me aparece objetivo. Esos meandros hacen surgir formas cambiantes y una duración. Vos mismo, sin ligadura de esas cosas sutiles, permanecéis inmutable. Mi pensamiento no ha salido de mí. Él me liga. Si yo me abstengo de reivindicarlo como mío, por el contrario, él me reivindica a mí, su fuente de emisión, y me empeña en su impermanencia. La permanencia se afirma en vosotros. Vuestros pensamientos, vuestras actitudes pueden contradecirse. Su antagonismo se ejerce sobre un campo limitado. Más arriba, las contradicciones están resueltas. Un mismo observador, pura vigilancia, tiene bajo su mirada los términos irreductibles uno al otro. ¿Percibiría su conflicto si el mismo no permaneciese constante, fuera de alcance, siempre idéntico a sí? Su naturaleza impersonal le sustrae a todo empeño. Yo estoy de acuerdo interrogándome sobre este punto. ¿Existe en lo más
íntimo del ser un estado de pura vigilancia. Su naturaleza es indescriptible porque ella rechaza el testimonio de los sentidos y de la razón. El pensamiento más sutil se reabsorbe en este eje de todas las referencias. Es por ello que reina un silencio absoluto. Se puede solamente hacer alusión a ello por las figuras y los símbolos, o en términos negativos. Mi querido amigo, vos habláis como un hombre a quien esas cosas son familiares. El recuerdo comienza a gestar en vos. Sócrates se regocijaría al escuchar despertarse la lejana anamnesis, evocación socrática del recuerdo de la eternidad. Nada hay de sorprendente, pues, en que sea Sócrates a quien se le haya atribuido la célebre inscripción en el frontón del templo de Delfos: conócete a ti mismo. Dios, este cierre aquí, el propósito se desnuda por completo. Este diálogo no explica la liberación. La hace ocurrir en el lector atento. Caminarlo muy despacio desde el corazón del texto. Caminemos en el olvido decisivo, excepto vos mismo. El diálogo comienza con algo aparentemente simple: mirar un paisaje. Todo está ahí, salvo el que mira. Este olvido no es un error, es la condición ordinaria de la conciencia. Vivimos volcados hacia lo visto, lo pensado, lo sentido, pero no habitamos el punto desde donde todo eso aparece. Cuando el interlocutor dice, excepto vos mismo, está señalando el gesto iniciático por excelencia. Volver la mirada no hacia un objeto, sino hacia el centro de visión. El falso centro, cuerpo, retina, cerebro. El diálogo descarta uno por uno los centros posibles: el cuerpo, los ojos, el cerebro, la fisiología, no porque sean falsos en su nivel, sino porque no explican la experiencia viva del observar. El maestro insiste, no a teorías fisiológicas, a vuestra experiencia, y ahí ocurre el giro. Vivámoslo. Retiraos detrás de su imagen. Este es un momento clave. Cuando el discípulo se retira detrás de la imagen de su propio cuerpo, descubre algo radical. El cuerpo aparece, las sensaciones aparecen, los juicios aparecen. ¿Ante quién? Ante un testigo que no tiene forma, no tiene lugar, no tiene duración, no entra en el campo de lo visible. Ese testigo no puede ser objetivado porque es la condición de toda objetivación. La distancia inconmensurable. Esta expresión es preciosa y peligrosa si se malentiende. No es distancia espacial, es no pertenencia al tiempo y al espacio. Ese observador no está lejos, no está dentro, no está fuera, está antes. Por eso Sherrington lo describe como sin contornos, sin atributos, sin dimensiones, durable, de una durabilidad indefinida. Esto es exactamente lo que las tradiciones llaman el sí mismo, el Atman, el corazón, el centro, el grial interior. El cuerpo vuelve al mundo. Este paso es importantísimo. El cuerpo no es negado, es reubicado. Mi cuerpo está hecho de la misma estopa que el marco que lo circunda. El cuerpo pertenece al mundo, surge del cosmos, vuelve al cosmos. Esto libera algo muy profundo. Ya no necesito defender mi cuerpo como si fuera mi ser. Se disuelve el miedo fundamental. El pensamiento como objeto. Este es uno de los pasajes más luminosos. El pensamiento nace, se desarrolla, se transforma, se contradice, y todo eso es visto. Por tanto, el pensamiento no soy yo. Cuando el interlocutor dice, si lo percibo desde ese hogar distante, mi reflexión me aparece objetiva. Está describiendo la libertad interior real. No es controlar el pensamiento, es no quedar atrapado en él. La pura vigilancia. Tocamos el núcleo. Existe en lo más íntimo del ser un estado de pura vigilancia.
Esto es lo que no cambia, no opina, no juzga, no interviene, es presencia despierta. Por eso reina el silencio, no hay palabras, solo símbolos o negaciones. Esto es el neti neti vivido, no pensado. La anamnesis, el recuerdo comienza a gestar, y entonces llega la frase final suave como una bendición. El recuerdo comienza a gestar en vos. No se adquiere nada, no se aprende nada nuevo, se recuerda lo eterno. Por eso Sócrates, por eso Delfos, por eso el conócete a ti mismo no es un mandato moral, es una dirección interior. Amigos de la sodalidad iniciática, no hay más palabras. ¿Qué más se puede decir sobre todo lo que nos han transmitido? Sin embargo, al concluir la meditación de este propósito 32, ha surgido en el alma una necesidad enorme que es importante compartirla. Hablar de esos seres que, como colegio iniciático, invisible, silencioso, fueron capaces de crear esta obra enorme llamada Propósitos Psicológicos. Lo que llamamos colegio iniciático invisible, al menos nuestra alma lo ve que existe como continuidad de función. Guénon, Imaraví, Corban, Neumann, Mirceliade, Titus Burja, Ponsoye, todos los autores que han sido nombrados en cada propósito y todos los autores que no han sido nombrados y por lo tanto para nosotros son anónimos. El maestro siempre está con nosotros, no como maestro, como compañero de guardia en el centro. Reconocerle como un testigo vivo que vela con nosotros es legítimo, es humano y también profundamente tradicional. Ahora en este punto del propósito 32 podemos ver el trayecto que hemos comprendido y realizado. Nos han dicho que hasta el propósito 24 se alcanzan los pequeños misterios y a partir del propósito 25 ingresamos a los grandes misterios. Cabe preguntarse ahora, con la visión que tenemos desde el ojo del corazón, ¿qué son los pequeños misterios? En la tradición iniciática clásica y en Guénon esto es fundamental. Los pequeños misterios corresponden al dominio de la individualidad humana completa. Eso incluye purificación psíquica, integración interior, equilibrio mental, comprensión simbólica, realización del estado humano en su plenitud. Pero no se reducen simplemente a trabajo psicológico en el sentido moderno. Son más que terapia, más que autoconocimiento emocional. Son la realización integral de las posibilidades del estado humano. Es decir, llevar la individualidad a su forma más completa y ordenada. Eso sigue siendo humano, elevado, sí, pero humano. Y los grandes misterios comienzan cuando se supera el estado humano, no cuando se perfecciona, sino cuando se trasciende ontológicamente. Aquí ya no se trata de integrar la psique, comprender símbolos, ordenar la personalidad, sino de realizar estados supraindividuales, reconocer la identidad con el ser universal y en el sentido más amplio y más alto con el principio supremo. Eso ya es metafísica estricta. Aquí la individualidad no se perfecciona, se relativiza. Entonces, en esencia, pequeños misterios, realización del estado humano. Grandes misterios, trascendencia del estado humano hacia lo ontológico y supraontológico. Pero no es que uno abandone la psique para ir al absoluto. Es más bien ordenar la individualidad, luego llevarla a su equilibrio pleno y reconocer que no es el fundamento último. Sin el primer paso, el segundo se vuelve fantasía. Y esto es muy importante. Muchos buscan los grandes misterios sin haber atravesado los pequeños. El resultado, misticismo desordenado, inflación espiritual, ilusiones de realización. Guénon insistía tanto en la iniciación tradicional precisamente por esto, porque los pequeños misterios preparan el terreno.
¿Qué es el paso de los pequeños a los grandes misterios? No es psicológico, es ontológico. No es una mejora gradual, es un cambio de eje. Es como pasar de yo soy un individuo consciente a la conciencia individual. Es una modalidad del ser. Y más allá aún, el ser mismo no agota el principio. Trabajar en el plano simbólico, psicológico, integrador, eso pertenece a los pequeños misterios en sentido amplio. Cuando la inquietud ya no está centrada en cómo transformarme, está centrada en qué es lo que es, más allá de toda modalidad. Eso es el umbral de los grandes misterios, no como título, no como grado, sino como orientación interior. Ambos pertenecen al mismo despliegue tradicional, no se oponen, se continúan. Y lo más hermoso es esto: cuando se comprende bien, no hay ansiedad por alcanzar los grandes misterios, porque el principio nunca estuvo ausente, solo estaba velado por identificación con lo condicionado. Tanto en el propósito 24 como en el propósito 32, Ponzoye nos remite a la transmisión de Guénon, y el maestre hace eso mismo. Durante años, esta amiga de ustedes leyó a Guénon y lo que el alma sentía es que hablaba más allá de algo que no lográbamos tocar. No era que no entendiéramos las palabras, era que su punto de apoyo no estaba en la psicología, pero nosotros sí. Y Guénon no parte del hombre como sujeto psicológico, parte del ser, y eso cambia todo. La psicología, incluso la más profunda, trabaja con estados, procesos, conflictos, desarrollo, integración, transformación. Todo eso ciertamente ocurre en el plano de la individualidad. La metafísica, en cambio, no estudia lo que cambia, estudia lo que es. Ontológico significa precisamente eso, relativo al ser en cuanto ser, no al yo, no a la mente, no a la historia personal. Cuando en el propósito 32 hemos atravesado el diálogo de Gödel y la experiencia del observador puro, empezamos a ver que no es psicológico. El observador no es un estado de conciencia elevado, no es una función mejorada del psiquismo, no es una experiencia mística pasajera, es el hecho de que hay presencia antes de todo contenido. Eso es ontológico. Guénon habla siempre desde ahí, por eso nos parecía tan abstracto. Porque cuando dice principio absoluto, no dualidad, intelecto puro, identidad suprema, no está describiendo experiencias subjetivas, sino la estructura misma de lo real. La psicología dice yo experimento, la ontología dice hay ser, y el yo es una modalidad de manifestación, y eso es un desplazamiento radical. Hasta ahora muchos de nuestros estudios estaban centrados en la transformación de la psique, en el desarrollo interior, en la integración simbólica, y eso es legítimo, pero todavía ocurre dentro del campo del cambio. Lo que ahora estamos vislumbrando es algo distinto. Hay algo que no necesita transformarse, que no evoluciona, que no mejora, que no se libera, porque siempre es. Eso es lo que Guénon llamaba el sí mismo en sentido principial, no psicológico. Y aquí está la diferencia clave. Psicológicamente podemos trabajar toda la vida. Ontológicamente no hay nada que trabajar, solo hay que reconocer. Por eso la metafísica nos parecía tan fría y tan distante, porque no se ocupa del drama humano, sino del fundamento del drama. Cuando nosotros decimos más allá de la dimensión psicológica hay una dimensión ontológica, el ser, como siempre es, estamos expresando exactamente el paso que muchos lectores de Guénon nunca llegan a dar. Y volvamos a insistir, no es que la psicología desaparezca, es que deja de ser el nivel último. La dimensión ontológica no niega la vida humana, la reubica. Desde allí el pensamiento aparece, el cuerpo aparece, la historia aparece, incluso la búsqueda espiritual aparece, pero el ser no aparece, es. Y no es nuestro, ni mío, ni tuyo, ni de una tradición, es anterior,
Eso es lo que vuelve tan sobria la enseñanza metafísica. No ofrece consuelo psicológico, ofrece lucidez. Y la lucidez a veces se siente desnuda. Lo que estamos viviendo no es un cambio de doctrina, es un cambio de eje. Ya no estamos preguntando, y perdón si insistimos, cómo transformarme. Estamos empezando a reconocer qué es lo que nunca se ha necesitado transformar. Ese es el umbral entre psicología profunda y metafísica. Y no se cruza con esfuerzo, se cruza con claridad. Cuando en el diálogo de Godel aparece la pura vigilancia, podemos reconocer algo así. Pensamientos aparecen, emociones aparecen, sensaciones aparecen, incluso el cuerpo aparece y hay algo que los observa. Ese algo no juzga, no interviene, no cambia con el contenido. Eso es lo que muchas tradiciones llaman el testigo. Pero atención, todavía el testigo es experimentable. Puede sentirse como amplitud, silencio, espacio interior, distancia respecto al pensamiento. Es un estado reconocible y por tanto, aunque sea muy sutil, pertenece aún al orden de la conciencia manifestada. Es elevado, sí. Es liberador, sí, pero todavía es experiencia. El testigo es como el umbral necesario para desidentificarse del psiquismo. Pero si uno se queda fijado en el testigo como identidad final, eso se convierte en una espiritualidad sutilmente individual. La metafísica pura no deja ningún lugar donde instalarse, ni siquiera como conciencia observadora. Y ahora ya no estamos buscando estados, estamos buscando fundamento. Eso es lo que permite finalmente entender a Guénon. No porque hayamos acumulado conceptos, sino porque el eje se desplazó. La psicología nos enseñó a ordenar la casa, por supuesto. La ontología nos muestra que la casa aparece en algo que no es casa. ¿El Grial puede ser visto desde la psicología? Por supuesto que sí. Ciertamente sí. Psicológicamente el Grial puede vivirse como anhelo, centro interior, plenitud, reconciliación, destino espiritual. Eso es legítimo en su nivel, pero es todavía interioridad individual. Ontológicamente el Grial representa el centro, y el centro no es un lugar emocional, es el punto de identidad entre lo manifestado y el principio. El Grial simboliza receptividad pura, transparencia al principio, custodia del centro sin apropiación, que es lo que nos han estado diciendo a lo largo de todo este propósito. Nos dicen, no es un objeto, es una función. Nosotros amamos el Grial, y eso no contradice nada de lo que hemos visto. Pero ahora podemos amarlo sin convertirlo en destino geográfico, ni en misión histórica, ni en compensación civilizatoria. Podemos amarlo como la forma que nos condujo al centro. Y el centro, visto desde la metafísica estricta, no es otro que la manifestación axial del principio. Nada más, nada menos. Gracias por estar juntos en esta meditación. El propósito psicológico 32, el Santo Graal, fue publicado en octubre de 1958. Nos veremos dentro de poco en el propósito 33, místico.